Buenos días, felicitaciones hermano amigo. Juntos estamos hoy en este primer día de la semana. Estamos a 15 de septiembre de este año 24 y es para mí un privilegio saludarte bajo la dirección del Todopoderoso. Estamos contentos en este día al inicio de la semana. Así es que para ti hermano amigo, familia que estás con nosotros estudiando la palabra de Dios, un feliz inicio de semana para ti. Que la bendición del Todopoderoso pueda cumplirse conforme a los deseos de tu corazón en esta semana. Estamos al principio, el primer día de la semana, estamos justamente hoy, 15 de septiembre. El sol está saliendo, tú estás allí esperando. Bueno, vienen 6 días completos de favor hacia nosotros y cada día la misericordia del Todopoderoso será una diferente a la otra. Dios tiene un menú completo para cada hijo de Dios conforme a la capacidad y lo que hay dentro de nosotros. El amor de Dios está sobre nosotros y hoy agradecemos su nombre porque nos da el permiso, el don de la vida de poder respirar en esta mañana. Así es que para ti, donde quiera que te encuentres, en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, un cordial saludo. Estuvimos gozándonos en el Señor el día de ayer todos juntos y fue una bendición grande, extraordinariamente grande. Dios sigue contestando las oraciones de su pueblo. Ayer fue un día emocionante. Obtuvimos respuesta de parte de Dios. Estamos orando allí a las 9:30 de la mañana todos los días sábados. Tenemos un listado de personas que están allí pidiendo por su salud, por sus matrimonios, por sus hijos, por su vida económica, por su vida espiritual. Hay un listado grande. Bueno, hay un listado de personas que están enfermas de salud física y también las hemos puesto en las manos de Dios, del Todopoderoso. Así es que para ti hermano, siempre estamos orando por ti. Sí, amigo que estás con nosotros, estamos llevando la petición que tú has hecho al canal por vía texto o en el chat del canal. Así es que para ti, donde quiera que te encuentres, recuerda que hay hijos de Dios orando por tu problema que estás cruzando en este momento. Y Dios nos ha contestado grandemente y parece la honra y la gloria. Estábamos recibiendo noticias grandes el día de ayer y que había un milagro grande de parte de las peticiones que hemos puesto en las manos de Dios. Dios contesta porque Dios tiene compasión de nosotros y Él perdona nuestros pecados y no solamente nos da el perdón de nuestros pecados, sino que suple las necesidades de nuestro ser físico. Así es que para Dios sea la honra y la gloria al inicio de esta semana. Hoy tenemos el privilegio de estudiar 2 capítulos del profeta Ezequiel, los últimos 2 capítulos del libro de Ezequiel. Mira qué interesante es esto. El libro de Ezequiel nos ha ayudado a entender el poder de Dios magnificante siempre sobre sus hijos. Sí, porque el poder de Dios es magnificador, sí, poderoso. No conoce términos, diría yo, neutrales o limitaciones. Dios puede hacer la obra durante Él así lo desea y con quien Él quiere y con aquel que recibe su palabra y aquel que es exhortado y se enmienda recibe la bendición del Todopoderoso. Hemos visto que el libro de Ezequiel ha ayudado en todo nuestro ser, ya sea desde el principio cotidiano de los quehaceres del diario vivir, como también hemos visto los preceptos del templo y toda su atención con cuidado a la administración. Hemos visto cómo debe de comportarse el Hijo de Dios ante su presencia. Hemos visto consejos para los ministros, hemos visto consejos para los pastores, hemos visto consejos para todas las clases y edades de personas. Así es que el libro de Ezequiel ha sido, diría yo, una experiencia única que Dios nos ha permitido estudiar. Y estamos ahora para finalizar el libro de Ezequiel. Tenemos que despedirlo, este libro, pero gracias a nuestro Dios porque ha sido tan eficiente para nosotros en este estudio de este año bíblico. Recuerda que estamos estudiando solamente la palabra de Dios, la Santa Biblia, conocido como el año bíblico. Y este audio es único en el año bíblico porque es en puntos comentados, dejándote el espacio para que también tú vayas y lo estudies allí junto a la palabra de Dios. Y los textos difíciles, esperando que el Espíritu Santo lleve y pueda disipar las dudas que aparecen para que tú corras el camino de la santificación con tanto poder, sí, confianza en nuestro Salvador Jesús. Estamos contentos porque Dios en esta mañana ha sido bueno con nosotros. Sin antes, vamos a orar para decirle a nuestro Dios: estamos aquí,
Sí, y tú sabrás y conoces el futuro nuestro, pero hoy en esta mañana estamos contentos por estar ante tu presencia. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Estamos al inicio de esta semana. 6 días vienen para cada hijo tuyo, pero hoy contamos con el primer día. Y te damos gracias porque al inicio de esta mañana, de este día, al inicio de esta semana, podemos contar con 2 motivos grandes. Una es que estamos ante tu presencia, que es la mejor de todas. Y la segunda es que nos das el privilegio de poder tener la vida. Y te damos gracias. Todos los adactivos que vienen a nuestro diario vivir son bendiciones de parte de ti, en comprobación de tu amor para con nosotros. Y te damos gracias en esta mañana. Gracias por el estudio de cada mañana, ese privilegio que nos das de encontrarnos con tu palabra. Te pido por cada hermano que se allega a estudiar el año bíblico, aquel que se allega para escuchar la palabra tuya por medio de este audio. Bendícelo y bendice los deseos de su corazón. Bendice a su familia. Bendice todo su ser. Las cosas que se va a transcurrir en la semana en la cual se va a extender a hacer las ocupaciones. Pedimos la dirección para cada uno de ellos, para que donde vaya él y su familia puedan ser guiados por el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros no podamos deshonrar tu nombre, que llevemos a ti nuestro corazón y nuestra mente y podamos exaltar tu nombre. Padre, retira toda tentación la cual no podamos ver ni resistir. Así es que los encomendamos en tus manos para que la victoria de cada uno de nosotros pueda ser gracias a la dirección del Espíritu Santo. Y agradecemos, querido Padre, por el sacrificio de tu Hijo en favor nuestro. Así es que estamos contentos y maravillados por toda la obra que tú haces en nuestras vidas. Quédate con nosotros en este estudio, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí juntos y ahora sí vamos a introducirnos en el estudio de esta mañana, de este primer día de la semana. Sabes que estamos viendo allí y siempre en veces recalco lo siguiente. Hoy posiblemente es un día donde posiblemente no vas a ir a la empresa a trabajar. Vas a hacer algunos quehaceres, algunos arreglos, trabajos dentro de tu hogar. Sin antes no descuides el tiempo que estamos dándole a Dios, el primer tiempo, cada mañana a Dios. Sería yo las primicias del tiempo. Todos aquellos que experimentemos antes de salir a cualquier trabajo, le damos el primer tiempo a Dios, vamos a ser bendecidos. No porque lo diga yo, sino porque así lo declara la palabra de Dios. Desde el libro de Génesis hasta hoy, Dios ha sido claro. Y Él dice: yo amo y yo honro a los que me honran. Interesante. Así es que yo espero que tú entres dentro de ese texto de honrar a Dios, porque de esa forma también nosotros vamos a ser honrados. Interesante. Ahora, la honra es muy diferente al amor. Tú amas a Dios o no lo ames, el amor de Dios no lo puedes apartar sobre ti, porque Él es amor. Pero la honra es aquel bien que te abarca, que te protege a ti, el bien que estará contigo. La palabra de Dios ha sido clara y dice: si tú guardas mi palabra, sos obediente a mis preceptos, te va a ir como bien. Entonces, es decir, yo honro a Dios, Él me honra. Su palabra dice: yo honro a los que me honran. Así es que esta palabra, esta frase la introduzco como introducción en este momento para estar motivados, seguir iniciando esta semana con tanta victoria, confiando en la mano poderosa de Dios guiadora, guiándonos cada día. Va a guiar tu matrimonio, tu pareja, a tus hijos. Sabes que estábamos 2 días pasados. Esto sucedió el día jueves. Estábamos los padres, allí estábamos atemorizados diría yo, de un peligro que se acercaba a las escuelas. Ahora no hay seguridad dentro de las escuelas y parece ser que las autoridades están sí, pero no tratan de cubrir todo esto. Nos vemos cortos todo el ser humano. Digo todos porque los padres no pueden hacer nada por sus hijos dentro de las escuelas. Las autoridades no pueden abarcar todos los puntos de protección. Si no es la mano poderosa de Dios que estamos al cuidado de Él, nosotros somos frágiles y cortos. Así es que, querida madre,
esa oración que tú haces con tus hijos cada mañana es tan eficiente. No dejes pasar el tiempo de poner tu vida y la vida de tus hijos en las manos de Dios. Hoy tuvimos el privilegio el día de ayer de estar alabando a Dios. Las familias completas estábamos allí glorificando a Dios. Así es que Dios te bendiga si estás perseverando en el año bíblico siempre. Los que se están añadiendo al canal, que Dios los pueda bendecir porque la palabra de Dios llegará. Uno de los maravillosos éxitos de poder entender y poder estudiar la palabra de Dios es que nos evitamos tanto dolor. Sí, tanto dolor, consecuencias del pecado, porque la palabra de Dios nos trae a la acción y nos evita de poder cometer grandes tragedias, de poder deshonrar a Dios, de poder deshonrar a nuestro prójimo, a las personas queridas de nuestro lado. Así es que esta es la función de la palabra de Dios. Nadie va a quedar como llegó a encontrarse con la palabra de Dios sin no recibir los cambios. Y todo aquel que llega a la palabra de Dios para ser saciado, bueno, vamos a ser saciados, transformados por la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Capítulo 47, las aguas sanadoras. Interesante. Recuerda que venimos hablando del templo que vio Ezequiel en la visión. Sabes que esto que vamos a estudiar ahora no es común verlo. ¿En algún momento tú has visto un río saliendo del templo de Dios? No, porque los ríos tienen su cauce, tienen sus nacimientos de agua donde nacen, pero ver un hilo de agua, un riachuelo saliendo del templo de Dios, esto no se ve en los días nuestros. A no hacer que sean fuentes de agua que están adornando la entrada afuera, sí, pero saliendo de la puerta, del umbral de la puerta, esto no se ve. Interesante. Así es que quédate con nosotros porque la terminación de este libro de Ezequiel está importante y maravillosa. Segundo punto es acá. Dios llegó, sí, y hace división de la tierra para cada tribu. Recordemos que el pueblo está llegando del cautiverio a su tierra que era antes a la tierra prometida. Y el capítulo 48 también vamos a ver distribución del país. Distribución del país, es decir, a cada tribu, 12 tribus de Israel estaban allí, pudieron observar nuevamente la distribución de la tierra para ellos. Así es que quédate con este contexto porque está relacionado también cuando nosotros, Dios nos dio el privilegio de estar en la tierra nueva, en la tierra prometida, sí, en la Canaán celestial, observando la creación nuevamente. Y hoy tus ojos y mis ojos vamos a poder observar la grandeza de la creación. Esto va a ser algo que llenará nuestra mente a quedar, diría yo, sin espacio alguno, diría yo en ese sentido, porque va a ser algo grandioso. No hemos visto nosotros que Dios haga una creación o cree en el momento, pero nuestros ojos van a ver cuando Dios comience, cuando purifique la tierra y en la nueva Jerusalén, en la tierra nueva, vamos a ver el punto de la creación de Dios exactamente. Así es que quédate con esto porque hay mucho que aprender. El lugar del santuario, esto está en el capítulo 48, que es el capítulo último del profeta Ezequiel. Y ahora sí, después de introducirnos con este paréntesis, vamos de la orientación que hemos dado, vamos a entender ahora lo que pasó en el capítulo 47. Hablando de Dios con el profeta Ezequiel. Recuerda que Ezequiel estaba en el cautiverio, pero fue traído a Jerusalén solamente para ver esta visión importante. Esta visión, recuerdas que hay dos cumplimientos. Sí, diría yo, uno clásico que se da en el momento del profeta y uno apocalíptico que viene para los últimos días de nosotros, es decir, en el tiempo nuestro. Parte de la profecía se cumplió en el tiempo de Ezequiel, para su tiempo, pero parte tendrá su repercusión o su segundo cumplimiento previo a la venida de nuestro Salvador Jesús, y es decir, en los días nuestros. ¿Por qué se dicen los días nuestros? Bueno, porque todas las señales que se tenían que ver previo a la venida de nuestro Salvador Jesús ya se dieron. Ahora, no estamos estudiando el tema de las señales, pero estamos estudiando el tema del templo, del santuario que ve Ezequiel en esta visión. Y esta visión
Su cumplimiento de este templo fue cuando el pueblo de Israel iba a venir del cautiverio, iba a tener el privilegio de poder reanudar, reestructurar, levantar toda, diría yo, la estructura del templo que había sido quebrado, derrotado. Y ellos tenían el privilegio de poder restaurarlo. Iba a ser algo hermosísimo, donde la gloria de Dios iba a estar con ellos. Era la promesa que ya hemos visto, que Dios iba a estar con ellos y ellos serían sus hijos y Dios sería el Dios de ellos. Esto es grandioso. Versículo 1 del capítulo 47. El varón me trajo, es decir, el varón que había llevado a Ezequiel, el varón me trajo de vuelta a la entrada del templo. Y vi agua que salía debajo del umbral del templo, hacia el oriente, porque la fachada del templo daba al oriente, y el agua descendía hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Qué interesante. Ahora, vamos a ver algunos puntos importantes. Recuerda que cuando el agua salía, estaba el altar, esto es interesante, al lado sur del altar. Vamos a ir algunos estudiando y comentando al mismo tiempo un poco. Versículo 2. Me sacó por la puerta norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que el agua salía al lado derecho. El varón salió hacia el oriente con un cordel en su mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por el agua, que me llegó a los tobillos. Verso 4. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar y me dio el agua que me llegó a las rodillas. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar el agua que me llegó hasta la cintura. Midió otros 1000 codos y ya era un río que no pude pasar, porque el agua había crecido de manera que no podía pasarse sino a nado. Y me dijo: ¿ves, hijo de Adán? Después me llevó de vuelta por la ribera del río, y al volver a la ribera del río, muchos árboles vi a cada lado del río. Entonces me dijo: esta agua sale hacia el oriente, desciende a las llanuras y entra en el mar muerto. Al entrar en el agua del mar, quedará sana. A donde llegue este río vivirá toda clase de ser viviente que nade, y habrán muchísimos peces, porque al llegar esa agua allí llevará sanidad. Por donde entre el río vivirá todo lo que tiene vida, y junto a él habrá pescadores, y desde Engad hasta Englad serán tendederos de redes. Habrá allí tanta variedad y abundancia de peces como en el mar grande. Sus charcos y lagunas no serán secadas, serán salinas. En las dos riberas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni su fruto faltará. Cada mes dará fruto, y fruto nuevo, porque su agua sale del santuario, y su fruto servirá de alimento y su hoja de medicina. Interesante esta visión que está viendo Ezequiel acá. ¿Sabes que el hombre, el ángel, lo saca por una puerta y mide 3 veces en ocasiones, mide el agua de esa fuente de agua que sale del templo, del umbral de la puerta, saliendo del templo? ¿Sabe que estas aguas simbolizaban la bendición de Dios saliendo del santuario? Óyeme bien esto, para ti, hermano, amigo y familia. La palabra de Dios, la bendición del Todopoderoso saliendo del santuario. ¿De dónde? Del umbral de la puerta del santuario. Es decir, esto mostraba que la vida, ya sea física o espiritual, tenía como su fundamento la casa de Dios, la presencia de Dios en el tiempo del pueblo de Israel. Interesante. Ahora, para nosotros hoy en día, no es lo mismo que tenemos. Mira, la vida espiritual que nosotros vamos a la palabra de Dios no solamente nos da el sustento físico, sí,
la administración de las cosas que llegan a nuestras manos, sino que nos dan emocionalmente, sí, paz, y espiritualmente, más allá de cualquier cosa, lo mejor, porque nos da que la paz espiritual que no proviene de las cosas, sino de las cosas espirituales. Es decir, el templo donde se glorifica a Dios, cada uno de nosotros podemos tener la experiencia divina de la santificación, donde sale con abundancia el agua, que es el agua de vida para nosotros. Sí, el agua representa vida, porque tú puedes pasar sin comer un día, 2 días, pero sin tomar agua, óyeme, de la noche a la mañana te estás denutriendo, sí, vas a quedar denutrido, seco, diría yo, el físico, porque el agua es la sustancia donde el cuerpo se alimenta más. Esto es interesante porque somos más agua que estructura o materia de nuestro ser. Esto es interesante, es decir, el agua simboliza la vida de cada hijo de Dios. ¿Sabes que esto lo vamos a experimentar cada uno de nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vamos al templo a glorificar a Dios? Sí, a la palabra de Dios. Nos gozamos en adorar a Dios. Es decir, la fuente de vida que está para todos, allí la podemos encontrar. Y esa fuente de vida espiritual nos da toda la administración, ¿sí?, discernimiento en todas las cosas, ya sea literal como el pan de cada día, ¿sí?, que nos sustenta, y como las demás cosas que están en nuestro círculo diario del vivir nuestro. Esto es importante. Ahora, el agua sale al lado sur, es decir, allí está también el altar del holocausto, donde era la víctima. Ahora, no vamos a introducirnos tanto en los detalles de esto, solamente voy a abrir un paréntesis con respecto al capítulo 47. Y es que Ezequiel ve que donde sale el desagüe de este riachuelo tan pequeño que le da a los tobillos, luego el hombre mide 1000 codos más. Esto es interesante, y lo hace pasar el agua y le da a las rodillas. Luego este varón mide otros 1000 codos y hace pasar a Ezequiel, y que le da la cintura. Y luego este hombre mide otros 1000 codos y le da ¿dónde? Él ya no podía cruzar. Dice él, ya no pude pasar porque el río, que era tan pequeño, había crecido tanto en grande y solamente podía cruzarse a nado. Y Ezequiel dice, yo ya no lo pude pasar. Y me dijo, hijo de Adán, ¿ves? Es decir, la vida espiritual, ¿sí?, la sanidad en tu vida. No, Dios no tiene ningún problema para que sea grande como un río de la noche a la mañana, sí, pero es progresiva. Es progresiva. La obra redentora del Espíritu Santo comienza como un hilo de agua tan pequeño, saliendo de la presencia de Dios, llegando a tu vida. Y el texto dice que el ángel lo llevó y iba viendo esto era en el momento desierto, de la tierra del desierto, donde no había vida. Cuando el agua entró al mar muerto, es decir, dio vida donde el agua iba, conducía vida, y todo lo que estaba allí comenzaron a nacer peces tan grandes en abundancia. Y cuando venían de regreso para el templo, el varón con el profeta, dice el profeta, y vi árboles a ambos lados de la ribera, y árboles frutales, vi cosa verde, interesante, que tenía vida. Árboles frutales que estaban allí. Interesante porque dice que la hoja de estos árboles no caía y el fruto salía a su tiempo, y siempre había fruto allí. Y sabes que la hoja dice que servía de medicina y el fruto era de alimento para los hijos de Dios. Alabado sea Dios por esto, porque sabes que el profeta aquí enlaza el capítulo 1 del libro de los Salmos. Es decir, cuando los hijos de Dios están conectados a la palabra de Dios, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que darán su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Bueno, el profeta Ezequiel está llevando este sentido exactamente, diciendo, bueno, si tú recibes la palabra de Dios, sí, estás tomando del agua vida, sí, el que da vida. Interesante, tendrás vida.
Y cuando tienes vida, todo lo que está en ti va a tener fortaleza, va a tener vida. Vas a dar hojas, vas a tener fruto. ¿Por qué? Porque hay vida en ti. Hay un texto que te lo doy de primicia, y es que hay un texto bien claro y dice: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene a Jesús, pues no tiene la vida. ¿Y cuál es lo contrario de la vida? La muerte. Esto es importante que lo sepamos, porque nosotros en veces queremos ser puntos neutrales donde no lo hay. Tenemos que acoger un camino, el camino de la vida o el camino de la muerte. Y dice Dios: yo he puesto dos caminos ante ti, frente a ti he puesto dos caminos. Pero Dios dice: mi consejo es que elijas el camino de la vida. Interesante. ¿Sabes que esto es bien importante? Porque cuando nosotros nos encontramos con personas que están haciendo un negocio, bueno, ninguna persona es bien difícil que diga: bueno, aquí tengo esto, pero este es el más de ganar. Es bien imposible ver esto, pero Dios dice: bueno, tengo las dos opciones para ti, pero yo, dice Dios, te aconsejo que tomes el de la vida. Así es que un consejo para ti en este inicio de semana. Y el capítulo 48 para finalizar este audio de este día. Está poderosísimo, pero lo vamos a dejar en el capítulo 48 porque es el último capítulo. 2 puntos importantes de este capítulo. El resto estúdialo, porque siempre dejo un espacio para que tú vayas y puedas escudriñar la palabra de Dios. Esta es la lista de las tribus desde el extremo norte. Mira cómo comienza el capítulo 48. Mencionando las tribus de Jacob. Esto es grande. Ahora, el lugar del santuario, en el versículo 8. Vamos a ver puntos importantes allí. El lugar del santuario junto a Judá, desde el oriente hasta el mar, será la suerte que apartaréis de 25,000 codos cada uno de la herencia medida totalmente. O sea, esto me da a conocer que Dios es un Dios como de orden. Quédate con este pensamiento, porque uno de los puntos importantes que hemos aprendido del profeta Ezequiel de este año bíblico es que Dios le muestra a Ezequiel: yo soy un Dios de orden. Y qué bonito ser ordenado, ¿verdad? En veces nos cuesta trabajo, ocupación, tiempo, sacrificio para ser ordenados en nuestra vida. Pero sabes que esto es es una virtud que te va a ayudar no solamente en la vida diaria que llevamos, sino que esto va a poner en relación la vida espiritual de nosotros. Estaré hablando para una persona, porque aquí hay palabra de Dios en el capítulo 48. Mira, se muestra, porque cuando estamos leyendo allí, estudiando el capítulo 48, podemos ver qué tiene que ver estos 5,000 codos, varas, sí, ciudades aquí. Bueno, la exactitud es que Dios quiere darte a demostrar a ti que aún las cosas más pequeñas o grandes que tú puedas ver, Dios tiene el control de eso a favor tuyo. Mira qué interesante. Por eso yo siempre digo que el estar al lado de Dios es un privilegio de cada uno de nosotros. Es un privilegio grande, el cual no lo merecemos, pero gracias a la misericordia de nuestro Dios que somos alcanzados para estar junto a Él. Y Dios es un Dios de orden. Tú, querido ministro que estás allí, departamental, director, sí, joven, comienza a ser ordenado. Sí, inicia, porque en algunos momentos nosotros somos enseñados a ser ordenados, pero no pienses que son virtudes que traemos nosotros, no, porque el desorden tiene su lugar, y el desorden no parece que viene de parte de Dios en ningún sentido. Viene del enemigo, viene de Satanás el desorden, porque a él no le interesa el orden. Él agarra todo lo que es de desorden, sí, porque en el desorden hay bullicio, confusión, no hay verdad. Pero Dios, en el orden hay espacio, hay tiempo para todo, hay gloria para nuestro Dios, hay alabanza, óyeme, hay rectitud y verdad. Estos son algunos incentivos del orden que te doy.
Bien importante es esto. Ahora, el versículo 30 da a conocer que la distribución se recibió por cada de las tribus de los hijos de Jacob. Y estas son las salidas de la ciudad al norte. ¿Sabes que la ciudad era tan especial? Y esto es bien importante porque hace el enlace de la ciudad santa. Es decir, de la ciudad donde tú y yo vamos a estar un día con nuestro Salvador Jesús. 12 puertas. Por cada una de las tribus de los hijos de Jacob iba a estar una puerta por cada uno de ellos. Mira qué interesante es esto. Esto lo puedes ver en el capítulo 48, verso 30, que termina en el versículo 35. 12 hijos de Jacob, 12 puertas. Y cada una de ellas con el nombre anfitrión de cada hijo de Jacob. Alabo el nombre de Dios porque sabes que como están esas puertas con cada nombre de los hijos de Jacob, Dios tiene una casa para ti y para mí, con mi propio nombre y con tu propio nombre. Interesante es esto. Ahora, no permitas que otro tome esa heredad que Dios tiene preparado para ti. No permitas que otro pueda tomar esa corona que ya tiene el nombre para ti. No permitas, porque Dios, mira, cuando nosotros nacemos, Dios nos pone un ángel destinado hacia nosotros. Ese es un tema que posiblemente va a salir al aire en unos tiempos en el canal, un contenido especial. Hay mucho que hablar acerca de la misión de los ángeles y cuál es su legado en nosotros y cuál es la disposición o los quehaceres que tienen los ángeles en nuestro diario vivir. Y a cada uno de nosotros se nos encomienda un ángel. Y cuando Jesús venga van a ver ángeles contentos porque obtuvieron la victoria juntamente con nosotros, porque el Espíritu Santo trabajó en nuestra vida y estamos junto al ángel que Dios designó cuando nosotros nacimos en este planeta Tierra. Pero van a haber muchos ángeles tristes, sí, llorando la pérdida que a ellos se les designó para cuidarlo en el resto de sus días aquí en la tierra. Nunca pudieron llegar al arrepentimiento. A pesar que el Espíritu Santo trabajó en ellos, no se dieron el corazón a la voluntad del Espíritu Santo. Fueron duros, no conocieron el llamado, no atendieron en el día que Dios los llamó, y por lo tanto van a estar solos porque perdieron a ese ser al cual se había encomendado que lo cuidara. ¿No será importante que hoy en esta mañana, al inicio de esta semana, le podamos decir a Dios gracias? Gracias por cuidar de mí. Gracias porque yo sé que aunque no veo con mis ojos reales, hay alguien que está cuidándome a mí. Y yo no quiero poner triste a mi ángel que tú has designado para que esté al lado mío. Para que cuando tú vengas, querido Jesús, pueda estar al lado mío. Y juntos poder decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Interesante es esto. Ahora, es un incentivo grande que la palabra de Dios da a conocer. Y para finalizar, la gloria de Dios no se iba a apartar del templo. Con todos aquellos que iban a venir del cautiverio y iban a adorar a Dios en el templo, la gloria de Dios iba a estar allí con ellos. Para ti, querido hermano, amigo, que estás comenzando a descubrir quién es Dios en tu vida, Dios está al control de toda tu vida. Si tienes una vida de desorden, Dios puede ordenarla. Para Él no hay imposibilidades. Si tienes una vida tirada al piso, desordenada en todos los aspectos, ya sea económica, matrimonialmente, familiarmente, espiritualmente, óyeme, Dios puede reanudar todas esas piezas y las puede unir para gloria de su nombre y para beneficio de tu persona. El versículo 35 dice: y el perímetro será de 18,000 codos, y desde ese día el nombre de la ciudad será: el Señor está aquí. Es decir, el Señor está aquí.
Haz esa frase para ti en esta mañana. Yo la hago para mí. El Señor está ¿dónde? Aquí. El Señor está aquí. Y si está aquí, está conmigo. Que podamos recordar todo esto. Estamos terminando exactamente el libro del profeta Ezequiel y ha sido una bendición extraordinariamente grande. A pesar que hemos tocado puntos proféticos que nos van a dar la vislumbre para entrar al siguiente libro que viene a continuación, Dios ha mostrado lo que Él es para nosotros y el sustentador, guiador de nuestra vida, y que Él está con nosotros. Él está aquí conmigo. Mi deseo es que tú también hagas esta frase. El texto termina: el Señor está aquí. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder terminar el libro de Ezequiel. Ha sido, diría yo, un caminar del estudio maravilloso. Hemos aprendido cuántas cosas. Enséñanos a ser ordenados. En veces no concluimos el orden, y donde está el desorden no está la presencia de Dios. En esta mañana, querido Padre, posiblemente hemos fallado. Perdónanos, por favor, de ser ordenados en todos los aspectos, ya sea en administración dentro de la iglesia, en cada uno de nuestros departamentos de trabajo dentro de la iglesia, ya sea en los trabajos seculares en la empresa, donde quiera que nos encontremos, que seamos ordenados. Querido Padre, te pedimos por nuestro hogar, de ser ordenados. Con nuestros hijos, ser ordenados. En nuestra vida, dentro de nuestro ser ordenados. Ser ordenados con nuestra pareja. Te pedimos, oh Padre, danos ese sentir de poder depender de ti cuando no podemos todas las cosas. Sabemos que sin ti no podemos hacer nada, y es por eso que en esta mañana pedimos tu ayuda para que el Espíritu Santo esté con nosotros cada momento. Danos el privilegio de que cada día que vamos a enfrentar, tú puedas darnos la aprobación de que tú estás con nosotros. Te agradecemos en esta mañana. Estamos al inicio de esta semana. Hoy en el presente contamos con tu presencia. El futuro lo dejamos en tus manos. Nuestro deseo es estar a la voluntad tuya. Así es que concédenos tu gracia y el perdón en este momento, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente inicio de semana. Bendiciones para todos.